La cultura tiene luz verde en Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa presenta Semáforo, un espacio para conversar con quienes están transformando el mundo desde la cultura, el patrimonio, la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Inostroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Qué buena noticia, viernes 25 de abril y comenzamos una nueva edición del Semáforo en Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM y también desde el YouTube de Radio Universidad de Chile y por cierto en radio.uchile.cl desde donde nos escuchan en todos los países del mundo y en todas las galaxias posibles, nos contó un pajarito. El día de hoy nos comenzamos a despedir ya de esta semana del libro, nos comenzamos a aproximar también a este mes del patrimonio que nos gusta tanto y vamos a estar conversando justamente sobre un patrimonio que está arraigado en el pueblo chileno. Vamos a hablar del circo, de seguro usted ha ido a algún circo y yo quedé bien impactado leyendo sobre las cifras del circo. ¿Sabía usted que hay más de 100 circos operando en Chile actualmente? De eso y más vamos a conversar con Bruno Caprario, quien es mago. Miren, vamos a hablar con un mago, quizás nos hace algún truco acá en el semáforo, pero también es director del Museo del Circo Nacional, un museo que es totalmente gratuito y que usted podrá visitar los fines de semana. Y junto a Bruno también estará la antropóloga y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Isidora Mora, quien se va a referir al rescate de la memoria material e inmaterial del circo chileno en este espacio que les recomendamos conocer y del que estaremos sabiendo en detalle en los próximos minutos a través de Radio Universidad de Chile. Y también en el segundo bloque estaremos conversando sobre historia de Chile junto a León Sallusti, quien es historiador y es uno de los curadores de la nueva muestra del Museo Histórico Nacional que se llama Ensayo General. Otro museo gratuito que usted puede visitar en la Plaza de Armas y está muy interesante este proyecto que hizo una revisión durante varios años sobre cómo se cuenta la historia de Chile, qué es lo que faltaba contar, cuáles objetos se están relevando ahora en la Plaza de Armas. De eso y más estaremos conversando con León Sallusti y les contaremos también cómo subir a la Torre Vicuña Maquena, que está en la Plaza de Armas y que tiene una hermosa vista a la ciudad de Santiago, un espacio totalmente gratuito. Muchos panoramas aquí en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Nosotros también les invitamos a seguirnos en Radio Chile en Instagram y, por cierto, a visitar todas las noticias del sector de cultura en radio.uchile.cl, también de la política, del deporte, para estar siempre bien informado, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Y comenzaremos recordando a nuestro querido Patricio Zúñiga, Tommy Rey, que nos dejó ya hace algunos días con una canción que realizó en colaboración de Joe Vasconcelos. Es una canción muy bonita que homenajea a nuestra querida sociedad. Esta canción se llama La Gloria de Chile y comienza así el semáforo. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Y ahí estaba Tommy Rey con Joe Vasconcelos cantándole a la gloria de Chile. Y yo diría que el circo chileno, por cierto, forma parte de nuestro orgullo, de nuestra identidad y está íntimamente relacionado con nuestra emocionalidad. Y por eso tenemos la suerte de contar con dos interesantes invitados e invitada. El día de hoy, don Bruno Caprario, director del Museo del Circo Nacional. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿También eres mago? Sí, también soy mago, tercera generación de circense, pero mi papá es mago, mi abuelo fue payaso, mi abuela era trapecista, así que
corre el circo por mi sangre. Qué bonito eso, cómo se va heredando de generación en generación. Y también estamos con Isidora Mora, quien está en el área de Patrimonio e Investigación del museo. ¿Cómo está? Y también hace clases en la FACSO, así que es parte de la Universidad de Chile. Así es, muchas gracias Nicolás por la invitación. Un gusto, yo ya llevo 4 años como viviendo y sintiendo el circo. Cuando llegué hace 4 años atrás a trabajar por primera vez, me dijeron que cuando uno llega al circo nunca más se va, y así ha sido. Así que muchas gracias. Qué bien. ¿Y has trabajado en circo? No sé, malabares, magia, la verdad que trapecismo, ¿sí? Sí, en mi adolescencia hice trapecio, fue como una de mis primeras incursiones, y después cuando llegué a trabajar como antropóloga al circo, nunca más quise decir que había hecho trapecio porque había muy buenas trapecistas, pero efectivamente he vivido el circo ahora desde la antropología. Bueno, tenemos un trapecio para que nos... No, mentira. Nos gusta el humor acá en el semáforo, y quisiera, Bruno, bueno, estamos muy agradecidos porque el Museo del Circo Nacional nos trajo premios, regalos para ustedes, querido público, que estamos mostrando en el YouTube de Radio Universidad de Chile. Por ahí este hermoso libro que se llama Entre Carpas y Olvidos, historias sobre Enrique Venturino. Ahí estamos, muchas gracias a nuestro equipo audiovisual, y los vamos a regalar a quienes nos sigan en Radio Chile en Instagram. Van a ver un reel donde les vamos a hacer una pregunta y vamos a sortear 3 ejemplares de esta maravilla de libro, gentileza del Museo del Circo Nacional. Bruno, cuéntanos por qué nació este museo y dónde está ubicado. Yo diré Estación Mapocho, por ahí, pero cuéntanos más en detalle. Bueno, este museo nace a través de la Fundación Circo Nacional Chileno, ya que es una fundación que formamos 4 amigos de circo, ya que Germán Aguirre, que es el presidente, que también es de familia de circo, José Luis Belmar, que es un amante del circo, Keiko Shibuya, que es la señora del Germán, ya, pero también es artista japonesa. Entonces cuando el Germán viaja a Japón, se casan y se vuelven a Chile a hacer circo. Y fue justo un periodo donde empezamos a investigar o a juntar un poco lo que era el patrimonio circense, que empezamos a ver lo que era el patrimonio y empezar a postular a lo que era el PCI en Chile. ¿Ya? Es el patrimonio cultural inmaterial. Inmaterial, por supuesto. Entonces, nos dimos cuenta que el patrimonio circense estaba siendo perdido. Netamente estaba olvidado, solamente estaba recordado por los circenses y no estaba resguardado. Entonces empezamos con esta idea de la fundación, ya, y por aquí y por allá un par de proyectos de investigación, hasta que tocamos la puerta del Ministerio de Bienes Nacionales y nos dice, ¿saben qué, chicos? Tenemos un espacio. ¡Wow! Nosotros, ok, pensamos, tenemos que ser sinceros, que pensamos en una casita o un edificio chiquito, o sea, una cosa pequeña. Y nos dicen, juntémonos en tal lugar, detrás de la estación Mapocho. Y cuando llegamos a la estación Mapocho, dijimos, pero esta es la Casa Amarilla. Entonces empezamos, pero esta cosa es la Casa Amarilla. Y nos dice el Nicolás, que era de Bienes Nacionales, y dice, ya, este es el espacio. Y nos pasan el centro de la antigua Casa Amarilla para poder formar. Cuando ingresamos, vimos una escalera muy linda. Cuando pueden ir a visitarnos, pueden encontrar toda la arquitectura que todavía tiene del espacio. Y ahí Germán fue y dijo, aquí hay un museo. Yo dentro de mi cabeza dije, no, aquí hay habitaciones, no hay un museo. Y me dijo, no, acá hay un museo. Subimos al 2.º piso y dije, ya, no, sí, acá hay un museo. Hay que meterle mano, pero sí hay un museo. Y ahí empezamos a juntar todo. Y ahí, lo bonito de todo esto es que el espacio, aún siendo de la fundación, después pasa a ser del museo, porque está en el museo, pero la comunidad circense automáticamente lo tomó. Entonces, su patrimonio tangible, sus fotos, sus trajes, todo, dijeron, ya saben, chicos, ustedes, su proyecto hay que apoyarlo de alguna forma, ahí tienen nuestras cosas. Y con el tiempo, el lugar se fue como reunión para las mismas personas de circo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hace un tiempo atrás, un par de semanas atrás, ya tuvimos la reunión de los jóvenes del ayer. Un par de semanas más ahora vamos a tener la reunión de los viejos del museo, una agrupación de payasos mayores que se formó dentro del mismo museo, porque ellos buscaban un espacio para poder juntarse y poder conversar de todas sus vivencias. Así que, al final, sin querer, el Museo del Circo, que está abierto para el público en general, se terminó transformando en el espacio de los circenses. Estamos conversando con Bruno Caprario, director del Museo del Circo Nacional, y quisiera preguntarle a la antropóloga Isidora Mora sobre algo que esbozaba Bruno, la importancia de la comunidad, ¿no? Cuéntanos cómo participan y cómo se fue armando esta colección que da forma a este hermoso museo que pueden visitar en la calle Balmaceda.
1301, detrás de Estación Mapocho. ¿Y la entrada es? Liberada. Liberada, Eso, totalmente. muy espontáneo. La entrada es liberada. Isidora, cuéntanos de la relación con la comunidad y cómo se va armando esta colección que es... Yo amé este museo. O sea, en verdad tienen que ir, sobre todo con niños y niñas, o sacar sus niños interiores, que siempre están ahí un poquito guardados. Por supuesto, sean todos y todas muy bienvenidos como a nuestro espacio. Hace ya 3 años que llevo colaborando específicamente en el Museo del Circo junto a Bruno. Y justamente es un museo que propusimos tener como una visión antropológica relevante, porque es no un museo convencional. Ustedes lo pueden ir como a visitar y sorprenderse justamente. Porque es para la comunidad del circo, ¿verdad? Y después también se empezó a pensar para el público en general, justamente porque la comunidad del circo hace que el museo sea vivo. Está como constantemente reformulándose, cambiando las salas, y en verdad la curaduría misma del museo está en función de las cosas que van llegando, de estas cosas cotidianas, personales, que se vuelven extraordinarias porque tienen un valor para la gente del circo y dicen, esto está en mi casa, pero esto podría también ser conocido por otro, para mi comunidad del circo tradicional, así como también por el público en general, ¿verdad? Que el circo tradicional representa una parte importante de la arte escénica y de la cultura como popular chilena, así que así va como generándose, ¿verdad? Este museo principalmente comunitario. Perdón, sí. Pero esa cosa muy importante que dice la Isidora, de que es tan así la importancia que tomó para la comunidad, que de repente, por ejemplo, esta reunión de los jóvenes del ayer, llegan personas mayores y me dicen Brunito, ¿sabe qué? Encontré esta foto, me la puede poner en el museo. Entonces, yo tengo el deber de tomar la foto, pasársela luego a la Isidora, pasársela a Natalia, que es nuestra conservadora, ¿ya? Y les digo, ¿saben que hay que ponerlo? Ellos me ponen como una cara como así como, no, la foto no está para ponerlo. Lo sé, pero hay que ponerlo porque la comunidad lo pide. Sí. Entonces, las salas están constantemente cambiando porque la comunidad las va transformando. Sí, muy bonito ese sentido de pertenencia. Invitar a la gente que pueda revisar en Instagram Museo del Circo Nacional. Ahí hay bastante información y hay fotografías de las diversas salas, ¿no? Quisiera preguntarte, Isidora, ¿cuál es la sala que genera mayor emoción en el público? O la sala regalona de los visitantes. Eso es difícil la pregunta, porque cada sala tiene una temática en relación al circo, pero muestra como una etapa distinta del circo, así como también hay una sala que está solo orientada a lo que es la carpa, ¿verdad? Y hasta como ciudad en movimiento, y otra que es mucho más íntima, como por ejemplo la de los payasos, que yo diría que es una de las favoritas como del público, porque tiene los trajes originales, ¿verdad? De los payasos como más conocidos, los que aparecen en la tele, los que también están en radio, y a la gente le hace encontrarse con su niño interior súper rápido. Entonces van con sus hijos para mostrarles los payasos con los cuales ellos crecieron, con los tonos con los cuales ellos se rieron. Así que diría que la sala payaso es una de las favoritas del público, pero también la del circo tradicional, que tiene como todos estos hitos en relación a la historia del circo tradicional, como por ejemplo cuando fueron patrimonio inventario, el patrimonio inmaterial, ¿verdad? Como su reconocimiento, entre otros. Bueno, gracias, Isidora. Y te quería preguntar, Bruno, aquí como en el ping pong, ¿no? Entraron a este inventario a nivel nacional, pero entiendo que el circo chileno podría ser incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cuéntanos en qué va eso y qué rol ha tenido el museo en este proceso. Bueno, como todas las cosas del circo, la investigación, tengo que tomar aquí la frase o el título de la investigación participativa, que el circo no tiene ni fronteras, no entiende ni la frontera ni la gravedad, ¿ya? Es una frase que salió en una conversación X, ¿ya? Donde nos explica que el circense en sí no piensa o no tiene conocimiento que existen las fronteras. Para él no existen fronteras y él camina. Y tampoco existe la gravedad, o sea, él puede saltar y girar en el aire cuantas veces él que desee. Bajo ese concepto, ya cuando nosotros nos contaron sobre el patrimonio inmaterial y nos dijeron esto se puede demorar 10 años, ya el grupo que estaba trabajando en ese minuto dijo no, esto lo sacamos en menos tiempo. Armamos la carpa rapidito. Eso era. Están acostumbrados. Armemos todo rápido. Ya, y lo se sacó en 2 años. Y luego pasamos el inventario en 2 años más. En pandemia y todo. Sí. Todo fue en pandemia. Y cuando nos dijeron ya, estamos listos en Chile, ¿qué nos queda?
Y ahí fue cuando la cabeza del impulso, que era María Elena Andrich, nos dice, nos queda UNESCO, po. Y todos nos quedamos mirando y dijimos, bueno, ya, vamos a UNESCO. Ya que estamos en esto, vamos a UNESCO, ya. Y en eso empezamos a darnos cuenta que éramos el primer país que estaba peleando por UNESCO. Europa también lo estaba haciendo, pero era un poco más atrasado con las postulaciones. Y de la nada logramos hacer los formularios, los inventarios y se mandó a UNESCO. Y hoy en día estamos esperando ya la respuesta en diciembre para que nosotros nos nombren como el primer patrimonio inmaterial circense a nivel mundial protegido por UNESCO. Ahora, lo gracioso de todo esto es que siendo el primero, todos los demás países que se postulen tienen que tener la aprobación de Chile. O sea, Chile tiene que darle el dedo para arriba o para abajo si pertenece al patrimonio inmaterial del circo tradicional. Es que esto es demasiado importante, ¿no? Porque uno piensa al circo como algo muy vinculado desde lo emocional, pero están a un paso de ser reconocidos como un patrimonio de toda la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, la UNESCO. Claro. Y nos parece que eso, bueno, felicitarles porque es un trabajo muy grande en empujar esto y creo que va a ser una gran alegría y un gran orgullo para Chile cuando se anuncie. Así que desde ya los invitamos cuando ojalá tengamos esas buenas noticias. Isidora Mora, te quería preguntar sobre algunas actividades. La gente que nos está escuchando, ¿qué días puede ir al museo? ¿Cuánto le van a cobrar? Espero que nada. ¿Y cómo se viene el Día del Patrimonio, por ejemplo? Súper. El museo está, Nicolás, abierto siempre sábado y domingo, de las 12 hasta las 6 de la tarde, pero nuestra principal como actividad va a ser el Día de los Patrimonios. Lo esperamos el 24 y 25 de mayo, que vamos a tener una jornada extensa, al menos desde las 11. Vamos a esperar abrir desde las 10, pero vamos sí o sí cerrar hasta las 8 de la noche, con actividades para todo público, para toda la familia, con talleres, con tour guiado, así como también un espacio en general para encontrarse con los museos, con la lectura y sobre todo para saber un poco más del circo tradicional y las artes escénicas en general. Y la entrada, Nicolás, te muere, es totalmente liberada. No, me estoy muriendo aquí en vivo y en verdad es un súper panorama. Pueden llegar a través del metro Calicanto, caminan hasta Balmaceda 1301, entiendo. Se tienen que dar como una vueltita, ¿o no? Así, como se tienen bordeando. que dar una vueltita bordeando hacia la estación Balmaceda Arte Joven por la entrada detrás de Estación Mapocho, que en el fondo es el inicio del Parque Los Reyes. Sí, y estamos conversando con los amigos del Museo del Circo Nacional, un museo totalmente gratuito, y estamos conociendo algunas novedades. Quisiera preguntarles también por el trabajo importante que realizan en la puesta en valor de este patrimonio, ¿no? Han reunido a la comunidad, les donan objetos, les donan afiches, tienen una biblioteca nueva, Bruno, ¿cierto? Que la gente puede ir a visitar. Sí, ya tengo un par de semanas ya con la biblioteca, nos costó un mundo. Ya, de verdad, debemos ser sinceros porque nos costó demasiado lograr armarla y juntar todo lo que era los libros. Sí. Viene siendo la primera biblioteca de circo a nivel nacional. Ya, Chile tiene poquitos libros de circo. Ya tiene alrededor de 5 o 6 libros, digamos, publicados. Y de la nada empezamos a encontrar libros por fuera. Todos los viajes que hemos hecho a diferentes encuentros hemos traído libros de circo y hoy en día tenemos una gran colección de libros de diferentes países y ahí nos damos cuenta que cada país hay una forma de mirar el circo diferente. Así que estamos súper felices, súper contentos de haber logrado por fin la biblioteca, ya un lugar de estudio donde están todos invitados, principalmente a los que están haciendo tesis, investigaciones de circo, o incluso solamente sobre la arte escénica puede acercarse a nuestra biblioteca. Bueno, y es muy interesante, nosotros estuvimos hace poquito ahí, hay música, los truqueros hacen talleres, hay gente aprendiendo violín, es un espacio súper vivo, ¿no? Cuéntanos un poquito de este patrimonio vivo que vive, valga la redundancia, en el Museo del Circo Nacional, Isidora. Súper. Justamente, Nicolás, ese día que ustedes pudieron ver y que pronto también podrán ver o en el programa, ¿verdad? Es que justamente el museo, más que pensarse como de una manera súper rígida, se pensó igual como el circo. Porque el circo siempre está en constante movimiento, ¿verdad? Recibe, acoge permanentemente a quienes estén interesados en aprender sobre él y se vuelve en un espacio común y colectivo para la cultura. Y en este caso el museo sigue como ese mismo principio y quienes quieren, como estaban los truqueros haciendo taller, están una escuela, ¿verdad? Para aprender justamente como las artes del canto popular, cuequero, y fue como nuestro museo tiene un espacio para eso. Hay salas, hay convivencia y justamente las cosas más bien se van como relacionando y lo único que hace es contribuir
contribuir a que el espacio esté justamente siendo súper sentido y siendo vivido. Así que nuestra puesta en valor del circo consiste en eso, en que los objetos están ahí para ser vistos, pero sobre todo que el espacio busca reunir y convivir con las distintas como intereses culturales. Así que también quien tenga las ganas, ¿verdad?, de hacer algo, nosotros estamos súper abiertos a aceptar cualquier tipo de propuesta. Perfecto, y pueden seguirlos en el Instagram Museo del Circo Nacional. Ya nos quedan 4 minutos, Bruno, y te quería preguntar, y luego después cerrar con Isidora, sobre el presente y futuro del circo. Es verdad que hay más de 100 circos operando ahora, actualmente en Chile, y ¿cómo se ve ese futuro, no? Estas familias están heredando este legado de generación en generación, hay mucho interés. Cuéntanos cómo ves el futuro. Veo un futuro bien bonito para el circo. Hoy en día, como tú dijiste, había más de 100 circos en Chile, recorriendo desde Arica, Punta Arenas, hasta Puerto Montt, llegamos hasta Punta Arenas. Pero más allá de los circos que están recorriendo Chile, también están los artistas que están saliendo afuera de Chile. Hoy en día somos una gran industria, como mi padre decía en su época, una gran industria que nos echa humo, pero que está exportando. Antiguamente exportábamos payasos, a principios del 2000, hoy en día exportamos payasos, exportamos trapecistas, exportamos malabaristas, todos los artistas de nosotros van a hacer escuela afuera y van haciendo un gran referente del artista nacional. Eso nos hace que quedemos sin artistas, por lo cual tenemos que empezar a echar la máquina rápido para ser más artistas. Pero se ve un buen futuro para el circo nacional, en concepto de que el circo no va a morir. Ya vamos a tener por lo menos unos 15, 20, 30, 50, hasta 100 años más de circo, porque las familias circenses no van a dejar nunca morir el circo. Bueno, y vamos al Museo Nacional del Circo, y también cada vez que veamos un circo, compremos la entrada porque vamos a vivir una experiencia inolvidable. Nos quedan 2 minutitos, Isidora, y quiero hacerte la invitación a que le cuentes a las personas por qué deberían ir a conocer el Museo del Circo Nacional. Y lo invitamos a conocer el Museo del Circo Nacional porque es único en su especie de los museos, justamente porque tiene este carácter comunitario, porque es totalmente liberado y porque se van a sorprender cómo el circo forma parte de la arte escénica, ¿verdad?, de la cultura de Chile, y cómo de alguna manera todos tenemos algún recuerdo o una vivencia vinculada al circo y no tenemos idea del valor que tiene eso. Así que tienen talleres, biblioteca y 6 salas completamente como a disposición para recorrer. Muy buena la invitación. Entonces, en Avenida Presidente Balmaceda 1301, Metro Calicanto, fin de semana desde las 12. Desde las 12 hasta las 6. Hasta las 6. Imperdible panorama. Después pasean por el Parque Los Reyes, por ejemplo, ¿no? Se pueden ir a comer un completito al centro. Sí, siempre hay algunas buenas picadas. Claro que sí. La Estación Mapocho, que también tiene exposiciones temporales gratuitas y más. Bruno, 30 segundos, a ver, de Yapa, ¿qué le dirías a la gente para que vayan al museo? Nada, que están completamente invitados, principalmente vayan a visitarnos los días del patrimonio, ya, porque más allá vamos a tener talleres de circo, talleres de magia, talleres de patrimonio, pero también vamos a tener actuaciones de magia, actuaciones de circo, rutinas de payasos, conciertos. O sea, va a ser un panorama muy muy bueno durante esos 2 días, o sea, va a ser de locos. Muy recomendado. Muchas gracias, Isidora, muchas gracias, Bruno. Tenemos 3 libros de regalo, les recordamos, síganos en Radio Chile en Instagram y les vamos a contar cómo pueden participar por este sorteo de Entre Carpas y Olvidos, historias sobre Enrique Venturino, un personaje clave para entender el espectáculo chileno durante el siglo XX. Y nosotros nos vamos a ir con muy buena música, con Pascual y la Vaca y Fauna y el baile de Collaruna. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en este día viernes con mucho entusiasmo, ¿no? Como de día viernes, ustedes nos entienden aquí en el Semáforo de Radio Universidad de Chile. Y hemos hablado de patrimonio con los amigos del Museo del Circo Nacional y vamos a hablar también de la historia de Chile con un amigo del Museo Histórico Nacional. Él se llama Leone Salusti y es historiador y uno de los curadores de la muestra Ensayo General, que la fui a ver y me gustó mucho. Les digo de spoiler. ¿Cómo estás, Leone?
Leone? Bien, ¿y tú? Qué bueno que te haya gustado la muestra. Claro que sí, me pareció muy interesante la muestra y también de partida recordar que este museo tiene entrada liberada y es muy fácil llegar, ¿cierto, Es Leone? súper fácil llegar, estamos en la mitad de la Plaza de Armas 951. Yo siempre digo que es entre el correo y la municipalidad, porque si no la gente de repente no lo ve. Tenemos una torre del reloj muy alta y el edificio es medio amarillo, así que no se pierde. Claro que sí, bueno, y decíamos al inicio, antes que se me vaya, por ser un poquito disperso, uno puede subir gratis a esa torre Vicuña Maquena. Gratis a la torre, ¿Cómo, sí. ¿Cómo no lo puedes hacer? Es preciosa la experiencia. Mira, siempre atento a nuestras redes sociales, porque a veces por lluvia o por cosas obviamente no se puede, pero en general se sube gratuitamente. Hay visitas guiadas a la torre cada media hora todos los días, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, que es el horario del museo. Pero siempre en redes sociales están los horarios exactos, como para que la gente vaya, suba y vea el precioso mirador que tenemos arriba. Impresionante. Y bueno, también antes que se me vaya, queremos agradecer aquí a nuestra amiga y colega Sofía Ortigosa, quien nos ha enviado un regalo para ustedes, querido público. Este libro que se llama La Platería Mapuche, Tradición y Técnica, editado por el Museo Histórico Nacional, que lo vamos a estar sorteando en un reel que subiremos al Instagram Radio Uchile. Y ahí les vamos a hacer una pregunta, Leone, y entre esa gente... La vamos a pensar. La vamos a pensar. la Eso, que no sea tan difícil para que... Claro, como Leone es historiador, sabe mucho de historia, ¿no? No de todo. ¿No? O sea, sé lo que sé y estudio mucho para poder trabajar en el museo, que es un lugar que me gusta mucho también. Claro que sí, a nosotros también nos gusta mucho y vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre esta exhibición que se llama Ensayo General, que entiendo que es el resultado de un largo proceso en el que el museo se pensó a sí mismo, ¿cierto? Sí. Entiendo que partió para allá por el 2013. O sea, un proceso muy largo que me excede a mí y excede a gran parte del equipo del museo. Los equipos cambian, pero las instituciones quedan, dicen. Eso. Y claro, este ha sido un camino muy largo de diagnóstico. El museo es un museo que tiene más de 110 años, un museo que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y que va cambiando cada cierto tiempo, como hacen todos los museos, gran parte de las instituciones culturales, porque son espacios dinámicos que responden a la gente y por lo tanto hay que ir repensándose cada cierto tiempo para, en el caso de la historia, responder las preguntas del presente. Y en ese sentido, ya en el 2013 hicimos una serie de jornadas con expertos, con público visitante, el mismo equipo del museo, para pensar y ver cómo el museo estaba funcionando y cómo podía proyectarse hacia el futuro, ¿cierto? Ese trabajo resultó en un camino largo que ha tenido idas y vueltas, en el cual hemos pensado y repensado el museo, pensado las colecciones. Hay que pensar que el museo exhibe hoy menos de un 1% de sus colecciones, lo cual es nada. Sí. Por lo tanto, tenemos muchos objetos que mostrar, muchas historias que contar. Y uno de los grandes diagnósticos de ese entonces, y que se ha mantenido a lo largo de estos 10 años casi, ha sido que la historia que cuenta el museo es una historia que está muy centrada en los héroes, en los grandes personajes, pero poco en las personas. Es una historia que le cuesta mucho generar empatía con el público porque, claro, se centra en estos grandes personajes que todos conocemos en los libros de historia, pero por lo mismo muchas veces deja fuera la historia de personas como tú, como yo, que vivieron en el pasado, y es importante también enseñarle al público que la gente que vivió en el pasado también era común y corriente y también tenía problemas como los de hoy, y paseaba por la calle, iba a, qué sé yo, celebrar, tenía cumpleaños, los niños jugaban. Era una historia, no sé si decir sesgada, pero a la que sí le faltaban muchos actores y muchas experiencias. Y por lo tanto nos centramos en eso en el recorrido que llevamos ya hace más de 10 años. Y estamos conversando con Leone Sallusti, historiador y uno de los curadores de la muestra Ensayo General, que usted puede visitar de forma gratuita en el Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas y subir a esta hermosa torre Vicuña Maquena. Leone, bueno, felicitar al equipo del museo, porque a mí siempre me llamaba la atención que uno entraba al Museo Histórico y era como si los españoles hubieran llegado en una nave, ¿no? Como si no hubiera existido nada, y entiendo que había un tambo inca, por ejemplo, ¿no? O sea, había ¿cómo se entiende obviar el pasado de los pueblos originarios desde la anterior propuesta museológica? Mira, pasan dos cosas. No es que se haya obviado en un principio. El museo, cuyo último cambio como de muestra completa fue a inicios de los 2000, así como completo, cuando llegó hasta el 73, pensaba en los pueblos indígenas, pero los pensaba en su propia sala, y después, claro, llegaban los españoles y los indígenas desaparecieron y todos fuimos indígenas y mestizos hasta el fin de los tiempos. Sí. Cuando se empieza a repensar el museo del 2013, pasa un tiempo y bajo un proyecto de ampliación, el museo es un lugar que además, como un edificio patrimonial colonial, tiene espacios muy limitados y la historia de Chile crece todos los días, por lo tanto necesitamos más espacio. Se piensa un proyecto de ampliación, se cierra el primer piso pensando en ese proyecto, y después por ABC, el proyecto
da un pie atrás y entonces nos quedamos más aún con los españoles llegando en naves espaciales porque comenzábamos en el siglo XIX. Y así llevamos los últimos 5 años. Sí. Entonces, esta muestra, ese es el primer punto, es súper importante para nosotros porque reabre este pasado colonial, de conquista y de primeros pueblos al público y nos permite por primera vez en 5 años tener de nuevo el recorrido completo, al menos hasta el siglo XX, de la historia de Chile. Sí, bueno, y esta propuesta está dividida en varias, podríamos decir, ámbitos, ¿no? Pueblos en movimiento, del 12.500 antes de Cristo hasta el 1520, que representa el quehacer de las diferentes culturas, pueblos, grupos humanos y formas de vida que han existido en el actual territorio nacional. ¿Cómo fue específicamente desarrollar este ámbito, buceando, me imagino, en las colecciones del museo, pero en un proceso participativo, ¿no? En un proceso, mira, más cosas. Sí, buceamos mucho. Desde que este museo cerró, nosotros empezamos a trabajar en esta nueva sala, en lo que llamamos la etapa 1 del nuevo guión, ¿cierto? Que el guión es como le llamamos a toda la muestra en general. Y que me excede a mí. Yo fui parte de esto hace 5 años que trabajo en el museo, hace 5 años que entré con este proyecto, pero claro, ha habido otra gente que se ha ido de vuelta, ha llegado gente nueva, y todos hemos buceado un poco en las colecciones, hemos trabajado con nosotros los historiadores que nos dedicamos a la investigación, pero también la gente que se dedica a conservar los objetos, a catalogarlos, a cuidarlos, comunicaciones. Todo el museo ha trabajado en pensar esta historia y en claro, sobre todo en este caso, en bucear en las colecciones, porque el museo hoy muestra distintos modos de vida en la muestra ensayo general, que es una cosa que no nos había pasado antes. Buscamos mucho trabajar con el afán de representar a los más de 40 pueblos que habitaron el territorio de Chile desde el inicio de los tiempos, el primer poblamiento, que Monteverde, 12.500 a.C., o sea, hace aproximadamente 14.000 años, y de ahí en adelante hasta el día de hoy, donde tenemos reconocido estatalmente más de 9 pueblos, y hay muchos otros que están en proceso de eso. Entonces, buscamos colecciones, logramos armar esta primera sala, que además tiene unos objetos que para mí son fascinantes, porque obviamente trabajamos con nuestras colecciones, trabajamos con los otros museos amigos que nos prestan objetos, y ahí yo siempre recomiendo el primer objeto de esta muestra, que para mí es el broche de oro ya al llegar, que es un hueso de gonfoterio, que es un mamut sudamericano, que mide casi 1 metro en el fondo, y es un fémur que tiene de las primeras marcas humanas que se han encontrado en el territorio chileno. ¡Wow! Es impresionante. Claro, qué interesante cómo se narra la historia y la selección que hacen los equipos curatoriales, ¿no? Nos parece mucho más inclusiva y mucho más desafiante este trabajo que está presentando el Museo Histórico Nacional. Y tenemos, bueno, hablamos de los pueblos en movimiento, pero también hay otro que se llama, digamos, otro ámbito que dice el mundo es solo y diverso. Uno solo y diverso. 1492-1598. Y después Chile Horizontal, 1598-1808. Sí. Ustedes en este ejercicio, en este ensayo general, llegan hasta un poquito antes de 1810, ¿no? Llegamos a 1808, que es cuando desde España llega la carta del apresamiento del rey Fernando VII, que es lo que los historiadores al menos han propuesto el inicio del proceso independentista como tal. Como el punto de quiebre en el fondo cuando ya no hay rey, entonces tenemos que empezar a pensarnos cómo nos gobernamos, qué hacemos durante este tiempo, y empieza a pensarse ya de a poco la autonomía y el autogobierno. Bueno, ya hemos conversado de la incorporación con mucha mayor fuerza de los pueblos originarios, y después de este diagnóstico que comenzó el 2013, ¿qué lectura hacen ustedes sobre la presencia de las mujeres en el guión del Museo Histórico Nacional? Justo te iba a decir eso, no son solo los pueblos originarios los actores que no estaban, no habían muchas mujeres, no habían niños. Los niños siempre es muy interesante ir a ver cómo van al museo porque no se encuentran, por lo tanto es muy difícil para ellos entender. Muchos nos preguntan, los más chiquititos, como si había niños en el pasado. Que es una pregunta súper simple, pero súper fuerte cuando uno la piensa, sí, en un museo que tiene vocación de nacional y por lo tanto debería representarnos a todos. Entonces, claro, son actores que van entrando a partir de nuestras mismas colecciones, a partir de una relectura muchas veces de objetos que son clásicos del museo, donde, claro, hay otros personajes quizás más atrás que antes no se notaban, pero que hoy les damos los subrayamos mucho más como para que cuenten otras historias, que es lo más interesante de todo. Y en ese sentido aparecen las mujeres, aparecen los niños, aparecen los juegos, los rituales de paso, por ejemplo, entre los pueblos indígenas de niño a adulto. En el caso de las mujeres, su rol en la conquista, su rol en la colonia, como el vestir, el andar por la calle, ¿cierto? El trabajar incluso cuando eran servidumbre, tiene otros colores y otros matices y entrega otras historias que contar también.
Bueno, y es muy interesante también cómo uno ve también otros estratos de la sociedad, ¿no? Hay muchos cuadros podríamos hablar de la aristocracia, de tiempos de la colonia, de la naciente república, pero es interesante cómo van apareciendo otros grupos sociales, ¿no? Que históricamente no han tenido tantos óleos, ni tantas fotografías, ni tantos objetos que se han preservado, cómo vivía un campesino, la vestimenta del campesino, por ejemplo. Es lo más difícil, porque en el fondo, claro, no es que nosotros no queramos ponerlo, es que la cultura material, que es con lo que trabaja el museo cuenta historias a partir de objetos. Sí. Y los objetos, por la materialidad, y es lo mismo que ha pasado, y si alguien compra algo de mucha mejor calidad, probablemente le va a durar más que algo que compra a un precio más barato, y lo mismo pasaba en la colonia o en la conquista. Los objetos que han perdurado son los de la élite porque eran con mejores materiales, por lo tanto hay que lograr releer estos objetos, darles la vuelta y lograr de una u otra manera que los objetos de la élite nos hablen también de los otros estratos sociales. Y en ese sentido, por ejemplo, entran, qué sé yo, las cofradías, que son estas grandes procesiones que se hacían en torno a la religión, donde, claro, permanecen las cruces de plata y los incenciarios de plata, pero sabemos que en ellas habían gente de todos los estratos, y entonces ahí abrimos la puerta a hablar de estos temas. Muy interesante, estamos ya en los últimos minutos de conversación con Leone Sallusti, historiador y curador, uno de los curadores de la muestra Ensayo General. Leone, ¿cómo continúa este proceso, ¿no? Este ensayo general que paró en 1808, seguimos reformulando. Bueno, por eso la muestra se llama ensayo, porque la idea es probarlo. Este proceso es mucho más grande, requiere aumentar la cantidad de salas, ¿cierto? Es un proceso muy grande, probablemente más largo de esto, y por lo tanto nos interesa mucho que la gente nos visite, que la gente vea la muestra y que la gente nos cuenta qué le parece. Porque el museo, por mucho tiempo lo construimos las personas del museo, los académicos, ¿cierto? Pero hoy queremos que lo construya la gente con nosotros. Porque si no, pierde el sentido. El museo es un lugar de todos, es un lugar donde la idea es encontrarnos como ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto la idea es que la gente sienta propio el museo, y para eso vamos a tener una serie de visitas guiadas que vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales, con los curadores, conmigo, con María Ignacia, que es mi compañera, para preguntarles después de ver la muestra qué les parece, qué cambiarían, qué no, dónde se sintieron mejor representados, dónde no. Vamos a tener buzones para preguntas, vamos a presentar 3 catálogos, que son los primeros 3 tomos de una colección sobre historia de Chile, muy bonitos. Así que nada, nos queda mucho trabajo por delante, pero yo creo que lo más importante es pensar aquí que es un trabajo conjunto con la ciudadanía, y por lo tanto invitarlos y invitarlas a ir al museo, a participar y ayudarnos en esta labor que es de todos. Qué importante este gesto que hace el Museo Histórico Nacional de co-construir la historia. Y ustedes también tienen abierta una campaña donde, si usted tiene algún objeto que quisiera donar a la colección del museo, puede hacerlo desde, no sé, un pase escolar, un jumper, y eso también se pueden contactar a través de mhn.gov.cl. Tal cual, desde nuestra página web, desde nuestras redes sociales, siempre estamos buscando objetos. La historia avanza y muchas veces uno no entiende como no se da cuenta en el fondo de que los objetos que tiene la casa muchas veces ya son históricos, y por lo tanto pueden pasar a ser parte del patrimonio nacional y contar historias hacia el futuro de lo que vivieron las familias, vivieron las personas, y es la parte más bonita de esto, cuando va un abuelo y ve un teléfono y dice este lo tenía en la casa, y el nieto empiezan a generar una conversación, es para lo que estamos. Así que sí, donen, por favor, donen. Bueno, es muy bonito también cómo vamos configurando este patrimonio que es de todos y de todas. Y estamos ya en los últimos 3 minutitos del semáforo de Radio Universidad de Chile. Quisiera también que pudieras contarnos más sobre la oferta del museo, ¿no? Hay una oferta educativa, por ejemplo, para profesores y profesoras que nos escuchan. Sí, todo en nuestra página web, pero tenemos obviamente visitas guiadas todos los días a colegio. Nos llenamos de estudiantes, que es lo que más nos gusta, porque son los jóvenes los que van a conocer la historia de Chile. Estamos abiertos de martes a domingo, de 10 a 5 y media de la tarde, entrada gratuita, como dijiste antes, así que bienvenidos y bienvenidas a entrar al museo, a ir a conocerlo, a hacer la historia propia y a participar de Ensayo General y todas las actividades que vamos a tener en torno a ella para seguir construyendo este museo. Muchas gracias, Leone Sallusti. Nuestros saludos y reconocimiento al equipo del Museo Histórico Nacional que presenta esta muestra Ensayo General. Y nosotros les recordamos que tenemos concurso, que nos tienen que seguir en el Instagram de Radio Chile. Les vamos a hacer una preguntita y vamos a sortear este hermoso libro llamado La Platería Mapuche, Tradición y Técnica, gentileza de los amigos del Museo Histórico Nacional. Y aprovecho de recomendarles también un podcast que se llama La Hora del Museo. La Hora del Museo, nuestro podcast, sí. También está por nuestra querida Radio Usach. Lo pueden encontrar en Spotify. Solo en Spotify. Sí. Bueno, saludo también a nuestros queridos amigos de la Radio Usach. Sí. Y escuchen, La Hora del Museo
si les interesa la historia, un muy buen programa. Se aprende mucho escuchándolo, además es muy entretenido, así que en Spotify hay infinitos capítulos para que se entretengan y aprendan. No se lo pierdan. Leones Salusti, muchísimas gracias por haber venido hoy. Nos vemos en otra oportunidad y nos vamos con música. Nano Stern, Aún creo en la belleza. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas y Nostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.